Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. El día de ayer estuvimos ausentes, por lo tanto hoy regresamos recargado con mucha información para todos ustedes. Traemos información para el mejor baloncesto del mundo, la NBA, el hockey, la NHL de Estados Unidos y las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la Liga Smartbank, la Liga 2 de España. Empezamos con los pronósticos para la NBA. En nuestro primer pronóstico, New York Knicks estará visitando a Charlotte Hornets. Charlotte tiene la segunda mejor ofensiva de la liga detrás de Golden State. En casa promedia puntos anotados 121.8 y puntos permitidos 122. Los Knicks como visitante promedian 110.3 puntos anotados y permitidos 103.5. Movemos las líneas y nos quedamos con la alta de puntos en 218 a una cuota de 1.52. Pasamos a nuestro segundo pronóstico. Phoenix Suns visitan a Memphis Grizzlies. Memphis como local promedia a la ofensiva 113.7 y a la defensiva 114.8 puntos permitidos por juego. Phoenix como visitante 109.7 de puntos anotados y puntos permitidos 114.3. Movemos las líneas también y nos quedamos con la alta en 216.5 a una cuota de 1.52. Pasamos a nuestro tercer pronóstico. Portland Trail Blazers visita a Houston Rockets. Houston tiene un récord de 1 victoria, 10 derrotas. Portland tiene récord de 5 victorias, 7 derrotas. Nos quedamos con la primera victoria para Portland como visitante y le vamos a asignar un handicap de menos 3.5 a una cuota de 1.58. Y en nuestro cuarto y último pronóstico para la NBA, Brooklyn Nets visita a New Orleans Pelicans. Brooklyn en esta temporada tiene un promedio de puntos anotados de 106 y a la defensiva de 103. New Orleans promedia a la ofensiva 100 puntos y a la defensiva 111. Movemos las líneas y le asignamos a Brooklyn un handicap de menos 5.5. Sobre todo para la NBA. Pasamos a los pronósticos para la NHL. Edmonton Oilers visita a Buffalo Sabres. Edmonton promedia 4 goles como visitante y permite 2.8 goles por juego. Buffalo como local tiene un promedio de goles anotados de 2.6 y de goles permitidos de 4.4. En 12 juegos de Edmonton en esta temporada, 10 se han dado a la alta de 5.5 y de 12 juegos de Buffalo en 8 oportunidades se ha dado el over de 5.5, por lo tanto nos quedamos con la alta del juego en 5.5 en una cuota de 1.70. Pasamos al segundo pronóstico para la NHL. Washington Capitals visita a Columbus Blue Jackets. Washington como visitante tiene un promedio de goles anotados de 4.25 y de goles permitidos de 3.50. Columbus como local tiene un promedio de goles anotados de 3.67 y de goles permitidos de 2.17. Nos quedamos también con la alta del juego en 5.5, una cuota de 1.86. Philadelphia Flyers visita a los Huracanes de Carolina. Carolina presenta un récord de 10-1 y Filadelfia de 6-3. Carolina tiene la mejor defensiva de toda la liga con goles permitidos en 1.91 y de goles anotados tiene 3.7 por juego. Como local, mejor aún, promedia 4.20 goles anotados y de goles permitidos de 1.60. Nos quedamos con la victoria para Carolina, los Huracanes de Carolina.
Y en nuestro cuarto y último pronóstico para la NHL, los Coyotes de Arizona con récord de 1-11 en visita a Chicago Blackhawks con récord de 3-9. El promedio de goles anotados de Arizona es de 1.6 y de Chicago de 2.1. En este encuentro nos quedamos con el under, la baja de puntos en 5.5. Esos fueron todos los pronósticos para la NHL. Pasamos a lo que será la Liga Smartbank de España, la categoría 2 de fútbol de España. El Sporting de Gijón recibe a la Real Sociedad B. El Sporting de Gijón tiene 5 victorias en 7 juegos como local, mientras que la Real Sociedad tiene 2 victorias en 7 juegos. Así que en este encuentro nos quedamos con la victoria para el Sporting de Gijón. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, en el grupo C de la clasificación en Europa, Italia recibe a Suiza. Están igualados casi en todos. En 6 juegos, ambas selecciones tienen 4 victorias y 2 empates. Italia tiene 12 goles a favor, 1 en contra. Suiza 10 goles a favor, 1 en contra. Ambos tienen 14 puntos. Nos vamos a quedar con la victoria para Italia, aprovechando el factor localía. Y en las eliminatorias también rumbo al Mundial, pero en Sudamérica, Uruguay recibe a Argentina. En este momento Uruguay es sexta con 16 puntos, al igual que Colombia quinta con 16 y Chile también cuarta con 16. Uruguay, de empatar o ganar pasaría al cuarto lugar. En este juego nos vamos a quedar con la doble oportunidad para Uruguay a una cuota de 1.80. Haciendo más por el día de hoy, nos despedimos y deseándoles a todos muchos éxitos en sus apuestas.